¿Qué tal? Vamos a ver un ejemplo de un tema que es continuidad en un punto. Es decir, si la función es continua en el punto que nos preguntan. Para ello tomamos el siguiente ejemplo. F de x igual a lo que tú observas, una función seccionada en dos o función en trozos, que es lo mismo. Entonces ahí tenemos. La pregunta sería: ¿es continua esta función en x igual a 3? Para ello vamos a ver tres condiciones. Entonces la primera condición es que f de a exista. Nuestra a pues es prácticamente pues es este 3, ¿no? ¿Sí? Entonces nos regresamos. Esa es la primera. La segunda condición, ¿sí?, es que el límite de la función cuando x tienda a ese valor a exista también. Y la tercera pues es comparar los resultados de la primera y la segunda. Si nos dan iguales, entonces concluimos que la función es continua. Vamos a ver ya aplicando por ahí el ejemplo. Entonces la primera condición es que f de a exista. Entonces en este caso f de 3, o sea x valdría 3. Entonces en nuestra desigualdad, ¿sí?, si nos regresamos vemos que aquí esta condición dice que x es igual a 3. Entonces vamos a sustituir, ¿sí? Hacemos eso mismo, voy hacia la parte de abajo. Entonces por eso tomé esta parte, ¿sí?, y nos da como resultado 2. Después, la segunda condición, que el límite cuando x tiende a 3, es decir, a ese valor a, donde nos pregunta si es continuo o no, por ahí también exista. Eso implica, si es una función seccionada, bueno, vamos a calcular los dos límites, el límite por el lado derecho de 3 y cuando x tiende a 3 por el lado izquierdo. Entonces, como en el tema anterior, lo calculamos de la misma forma. Aquí lo tienes ya, ¿sí? Entonces recuerda, pues hay que ver las desigualdades para poderlo calcular. Y luego después, como los resultados por el lado izquierdo y derecho no son los mismos, de los límites concluimos que el límite, cuando x tiende a 3 de la función, no existe. Finalmente, la tercera y última condición es que f de a y el límite tengan el mismo valor. Entonces, f de 3 nos resultó que era 2. Y entonces el límite nos dio que no existe el límite, por lo tanto, 2 es diferente a no existe. Concluimos, la función no es continua en x igual a 3 o la función, en otras palabras, es discontinua en x igual a 3. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.